Seguimos entonces en esta segunda jornada de la CEO Week, este Ford Summit que inauguramos este año tan particular, con uno de los paneles más esperados en términos de tecnología, de tendencias, de vanguardia, y por eso se llama un viaje al futuro, y el futuro es hoy, es dentro de un ratito y es en los próximos meses y años. Por eso estamos con estos CEOs de compañías tan prestigiosas para compartir este momento. Bienvenidos Maren, Pablo y Roberto. Hola, muchas gracias. Buen día, gracias por tenernos. Buenos días. Ahora sí los estoy viendo. Quería empezar esta charla. Para empezar, una pregunta anecdótica. Maren, ¿dónde estás vos ahora? Yo ahora estoy en Sao Paulo, en Brasil. En mi casa, obviamente. Es importante destacar. En tu casa, Roberto. Yo en mi casa, en Acasuso, en zona norte. ¿Y Pablo? También en mi casa en Buenos Aires hace 5 meses. Bien. Y contando, como se dice. Y tachando los días. Exacto. Bueno, para saber dónde estamos todos, nosotros estamos acá en este estudio de Unidigital en Puerto Madero, con algunas charlas presenciales, con otras por esta vía. Bueno, el impacto de la pandemia, la verdad es que venimos escuchando en los distintos paneles, con distintos CEOs, aceleró los tiempos de una manera increíble. Hay un informe de Estados Unidos que hablaba solamente del e-commerce, que se aceleró en los primeros 3 meses de la pandemia, lo que se esperaba para 10 años. ¿Cómo fue en el caso ¿están viendo estas tendencias en el caso de Google? Pablo, ¿vos ves estas tendencias de estos cambios vertiginosos? ¿Qué tendencias pudieron identificar? Sí, a mí hay una frase que me gusta mucho, Alex, de Carlitos Mazalán, que dice que el futuro nos vino a tocar la puerta. Y creo que es muy relevante la frase, porque en definitiva, bueno, en primer lugar, desde ya se vio un aumento muy importante del uso de Internet, 56% en los primeros días de marzo versus la prepandemia, según Akamai. Y en segundo lugar, a partir de las búsquedas de Google, que miden la intención de la gente y por eso nos permiten hacer algunos análisis, nosotros vimos como 3 grandes momentos en esto que vos preguntabas de las tendencias, ¿no? El primer momento tuvo que ver con, yo le llamaría el momento de susto, el momento de decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Tengo que salir a buscar barbijos, tengo que salir a buscar alcohol en gel, qué farmacias están abiertas cerca mío, y esas son las búsquedas que realmente explotaron al comienzo de la pandemia. El segundo momento fue donde nosotros entendimos que esto venía para quedarse, que era parte de una nueva realidad, y es así donde empezamos a buscar otro tipo de cosas. Empezamos a buscar cosas como delivery, home banking, el fenómeno with me, que tiene que ver con esto de poder hacer alguna actividad con alguien en YouTube, hacer gimnasia, aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento. Y allí vimos algunos fenómenos importantes como, bueno, las búsquedas, por ejemplo, de home banking creciendo 64% en mayo versus la prepandemia, la búsqueda de pijamas creciendo 200% al principio de la pandemia, lo mismo que las notebooks, cuestiones como, por supuesto, el delivery y el takeaway, también creciendo en el orden de entre el 200 y el 100%, depende de la categoría, muchísimas búsquedas de ejercicios, de meditación, en fin, esto de acomodarnos a una nueva realidad. Y el tercer momento es el que estamos empezando a vivir ahora, que tiene que ver con este fenómeno definitivamente humano, que es volver a tener que querer planificar para el futuro. Y de hecho estamos viendo, por ejemplo, las búsquedas de autos recuperarse muy rápidamente. De hecho, hoy ya las búsquedas de automóviles han recuperado los niveles del 2018, y también estamos viendo alguna leve recuperación todavía incipiente en la búsqueda de viajes. La gente de a poquito empezando a decir, bueno, ¿qué hago en las vacaciones de verano? ¿Qué hago a comienzos del año que viene? Así que definitivamente hemos visto esto del futuro viniendo a tocarnos la puerta, y algunas tendencias muy aceleradas en cuanto a las búsquedas. Con la nueva normalidad como un deseo ferviente, y se va trasladando en estas búsquedas, ¿no? El tema de los autos, sabes que el lunes Daniel Herrero, el CEO de Toyota, nos contaba que él tenía que reconocer su error ante su management. Él le decía, la verdad, yo subestimé que íbamos a poder vender autos por internet.
nuestro budget era algo mínimo. Y vos nos contás, Pablo, que está creciendo muchísimo el nivel de búsqueda de autos y de bienes más allá de la crisis. Sí, y ahí te agrego que hay un estudio de McKinsey, lo pueden haber visto, que dice que el 26% de la gente que utilizó e-commerce durante el mes de marzo lo hizo por primera vez en su vida. O sea, esta fue gente que compró la fruta sin tocarla, el auto sin patear los neumáticos como se hacía antes. Y bueno, evidentemente, no quiero adelantarme porque luego vamos a hablar de qué creemos que queda de todo esto, pero yo entiendo que una parte, evidentemente, de todo esto, sin dudas va a quedar, de estos nuevos comportamientos. Y Maren, ¿cómo se vivió? ¿También notaron en Facebook estas 3 etapas? La primera etapa del pánico, de la paralización, la segunda etapa de, bueno, a ver lo que voy a necesitar, y una tercera etapa de esperanza. ¿Cómo se vieron estas 3 tendencias que Google identifica tan claro en la tendencia de los consumidores? ¿Las vivieron de este modo en Facebook o cómo fue? Sí, a ver, claramente estamos viendo que este cierre temporal de la economía ha cambiado el comportamiento del consumidor, como dice Pablo, ¿no? Y eso es una transformación hacia lo digital, también viendo números como pues 50% de aumento de tiempo de los argentinos online, 40% más tiempo comprando, que esa es una transformación necesaria para las pequeñas y las grandes empresas. Y es una transformación irreversible. Son cambios del comportamiento que vienen para quedarse. Eso lo veo en Argentina, como lidero Facebook en América Latina, también lo estoy viendo en toda la región. Y te diría que probablemente nuestra región es la que más está impactada por este aumento y estos avances, lo cual es interesante. En cuanto a pymes y a grandes empresas incluso, van a tener que reconstruirse y hacer cambios en su marketing, cambios en canales de comunicación y de marketing para poder aprovechar de estas tendencias. De hecho, muchos ya lo han hecho. O sea, el ingreso de empresas usando nuestra plataforma ha sido tremendo en América Latina. Y definitivamente lo que vemos con seguridad, como menciona Pablo, una tendencia importante, la compra online provee una manera segura de comprar, compras en el supermercado que no habíamos visto tanto en toda la población, y una tendencia hacia lo que llamamos conveniencia y conexión, ¿no? ¿Cómo puedo seguir conectando vía servicios de mensajería, por ejemplo, tener una conexión con alguien, pero de forma rápida, segura y eficaz? Claro, en el caso de Facebook también... Para arrancar. No, claro, pero en el caso de Facebook realmente tantas pymes o compañías grandes, no solo pymes, digamos. Hace un ratito nomás estaba charlando la CEO de Natura. O sea, cómo compañías grandes y pequeñas vieron la necesidad de tener que vender en este nuevo canal y por ahí estaban sumamente atrasados en sus compañías y en su desarrollo tecnológico para poder hacerlo. ¿Viste? ¿Se incrementó? ¿Tenés alguna cifra para revelar cuánto se incrementó esto en Facebook, en la región? ¿En cantidad de nuevos clientes o de inversión? O si es que se puede dar. Mira, te doy como ejemplo ilustrativo, sí. Un ejemplo, un caso local en Argentina. Hay una mujer, Marcela Delredo, ella tiene un pyme, Mate y Company, ¿no? Mate y Co. Y claro, imagínense todas las tiendas a la calle que tuvieron que cerrar. Claro. Entonces, ella estaba trabajando, tenía retail a la calle, también vendía a mayoristas. Y claro, con la pandemia tuvo que cerrar todo, con lo cual decidió enfocar todos sus esfuerzos al canal minorista y direct to consumer, como lo decimos, online, y eligió Facebook e Instagram. Ella ahora aumentó sus ventas online un 110%, ¿sí? 65% en Facebook de transacciones, 25% en Instagram, o sea, aumentos tremendos porque logró hacer este shift de forma muy rápida y conectarse con clientes y con el público. Nosotros, esto es parte de un compromiso muy importante que tenemos para apoyar a los pymes y a empresas grandes en esta recuperación económica, lanzando, por ejemplo, Facebook Shops, que lanzó
que se anunció esta semana, donde vamos a poder ofrecer un storefront, una fachada, digamos, online para empresas, y donde estamos más que nada invirtiendo también en pymes en Argentina. Anunciamos estímulos, unos grants, digamos, para 600 pymes en Argentina, con acceso a 70 millones de pesos argentinos para avanzar y progresar durante estos tiempos tan volátiles. Y Roberto, ¿cómo se ve desde IBM esta situación? Digamos, tenemos dos plataformas sumamente claves, estratégicas para las compañías para poder crecer, de distintas, cada una con sus características, como lo son Google y también Facebook. Pero en el caso de IBM, todo este soporte tecnológico, ¿cómo se vio impactado en esta necesidad de las compañías de poder innovar en un minuto? A ver, obviamente vos lo dijiste al principio, ¿no? La pandemia, al final lo que generó, o como lo vemos nosotros, fue un gran impulsor de transformaciones, o sea, cosas que quizás estaban ahí ya, que iban lentas, que estaban hace rato dando vueltas, que no pegaban el salto, como puede ser, por ejemplo, comercio electrónico, educación a distancia, o el trabajo remoto. De golpe la realidad te llevó a que de un momento al otro te hayas acelerado de una forma que nadie tenía prevista. Con lo cual, asociándolo un poquito con lo que decía Pablo también al principio, vivimos como ciertas etapas, ¿no? Un primer momento de emergencia. Yo le pondría la palabra emergencia, donde claramente desde nuestra perspectiva se juntaron, yo te diría, 3 acciones principales, ¿no? Una, obvio, el bienestar de nuestra gente, ¿no? El bienestar, seguridad de las personas, de su ecosistema, y asegurar que todo eso estuviera bien, del movernos a remoto, que quizá para nuestras compañías estamos más acostumbrados, de un día al otro pasar a un contexto así, no fue la realidad de lo que encontramos en el mercado. Entonces, en ese sentido de la emergencia hubo que salir a colaborar, a acercarse mucho a nuestros clientes, ayudarlos en ese movimiento a lo virtual y a lo remoto. En segunda instancia, de nosotros depende, hay una columna vertebral digamos, de operación, de infraestructura, de sistemas, que depende obviamente de nosotros, que nuestra visión era, tenemos que asegurar la continuidad operativa, donde se montan bancos, telcos, empresas de alimentos, energía, gobiernos. Entonces, más consumo, que no se caiga todo. Más consumo, que no se caiga. Entonces era la otra gran prioridad de asegurar esa continuidad operativa, que la verdad que funcionó muy bien. Un tercer brote muy fuerte fue el de cómo ayudamos, ¿no? O sea, cómo en lo que estaba pasando en la sociedad, cómo acompañábamos desde el punto de vista donde la tecnología, sin lugar a dudas, es un gran habilitador, ¿no? Entonces, cómo disponibilizábamos herramientas, cómo participábamos y ayudábamos en iniciativas con organizaciones sociales, cómo nos pusimos también en todo el tema de educación remota. Nosotros, por ejemplo, hicimos un acuerdo con Cisco, donde en conjunto nosotros utilizamos la plataforma y conocemos mucho la plataforma. Entonces, cómo capacitábamos en escuelas para ayudar a los docentes a utilizar esas herramientas. Entonces, como que todo eso se fue dando en combinación, y obviamente con una situación donde hoy nuestros clientes ya estaban viviendo, ya sea por un tema de agilidad o eficiencia o productividad, ya estaban de alguna manera viviendo una transformación digital, pero esto los llevó claramente, o los aceleró a otra escala, ¿no? A una necesidad de ver cómo hacer las cosas distintas, de ver cómo las experiencias de los clientes eran distintas y tenían que buscar nuevas maneras de acercarse a ellos, y grandes aprendizajes, ¿no? Porque algunas cosas, de herramientas que nosotros mismos, así como Daniel Herrero te lo comentaba de Toyota, que no creía, entonces, herramientas que teníamos a nuestra disposición,
y que las podíamos haber utilizado y no las estábamos utilizando, y esto nos llevó o nos forzó a utilizarlas. Yo siempre digo, por ejemplo, estas reuniones virtuales, de estar acá, yo en general mis reuniones eran, seamos honestos, en general eran presenciales, ¿no? Con mi gente, con todos. Bueno, esto lo que hizo fue acercar muchísimo a todos los que teníamos más lejos, a los que normalmente no llegábamos tan directamente. Entonces, de golpe se transformó en una colaboración virtual mucho más fuerte. Yo uso la frase, acercó a los que estaban más lejos y alejó un poquito a los que estaban más cerca, pero que sin lugar a dudas nos llevó a una nueva realidad, y a una realidad donde tanto se aceleró y tanto aprendimos con todo esto, que claramente la pandemia funcionó como catalizador. Ahora enseguida les voy a preguntar cada uno qué fue lo que aprendió como CEO, pero antes no quería dejar de preguntarle a Pablo, porque recién Marén contó de los fondos que tiene previsto Facebook asignar para impulsar o para apoyar a las pymes. Recién, Roberto, contabas las distintas acciones que hizo IBM con distintos sectores para poder llevar mejor la crisis. Y bueno, Pablo, es imposible no preguntarte por el aporte de Google en términos de los informes de movilidad. Digamos que los hemos leído a diario o muy seguido como una herramienta importante de análisis epidemiológico. ¿Qué nos dice esto, que es bien de actualidad, pero es un paréntesis? Necesito saber qué está diciendo ahora Google en esta etapa de la cuarentena que estamos viviendo. Sí, es así, Alex. Primero, déjame contar, para tal vez la persona que no los conozca, los reportes de movilidad son reportes que nosotros lanzamos a partir de estudiar la data agregada de aquellas personas que tienen la geolocalización habilitada en su teléfono, y poder entonces allí colaborar con más de 120 gobiernos alrededor de todo el mundo en justamente informarles cómo viene la movilidad de la gente. Lo que vimos son momentos bien distintos, Alex. Es decir, al principio en Argentina hubo alrededor de un 80% de reducción en la movilidad, es decir que prácticamente estábamos todos en casa y no había mucha circulación de gente. Y luego lo que empezamos a ver es este fenómeno de cómo se iban abriendo algunas provincias y algunas ciudades, ¿no? En particular en el caso de Córdoba, cómo empezó a abrirse. Luego últimamente escuchamos que volvió a cerrarse, y eso también lo refleja el informe de movilidad. Así que te diría, es un termómetro, insisto, que nos permite ir viendo no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y de actividad, cómo se van desarrollando digamos, las actividades de las personas. Por ejemplo, pudimos llegar a la conclusión que prácticamente no hay nadie acudiendo a los parques, y bueno, eso es muy bueno porque también esa información ayuda a entender que la gente se está cuidando mucho. Y déjame dar pasar un dato más, que en esto de también ser, por supuesto, una empresa que se enfoca mucho en esto de helpfulness, ¿no? De poder ser en un ambiente colaborativo útil a los usuarios. Lanzamos esta iniciativa con Apple a nivel global, que de hecho la tomó el gobierno en Uruguay, y esta iniciativa lo que intenta hacer es que pongamos, para ponerlo simple, un lenguaje común entre el ecosistema Android y el ecosistema de Apple de celulares, como para que esa información ayude a hacer lo que se llama el contact tracing, es decir, que la gente puede estar informada cuando tal vez pudo haber estado en contacto con otra persona infectada. Así que esto, como decía recién, lo tomó el gobierno uruguayo, desarrolló una aplicación y la lanzó hace un par de meses. Impresionante y claramente una herramienta fundamental. Ahora quería preguntarles, antes de pasar a su experiencia como CEOs y hablar un poquito más del management en estos momentos, para cerrar lo que veníamos charlando de estos nuevos hábitos, estas nuevas tendencias de las compañías, ¿cuáles son los errores más frecuentes que ustedes encuentran de las compañías que necesitan acelerar sus procesos de innovación en tiempo récord? ¿Cómo los ayudan a las compañías que de repente decían, bueno, nosotros de acá a 1 año o a 2 años vamos a terminar nuestro plan para acelerar, y de repente, como decía Pablo al principio, el futuro les tocó la puerta y hay que hacerlo ya?
¿Qué perciben ustedes? Acá el que quiera empezar, digamos, ¿cuáles son los obstáculos más difíciles para hacer esta transformación en tiempo récord? El que quiera puede, ¿eh? A ver, bueno, si querés arranco yo, Bueno. Pero yo creo que acá se te mezcla tecnología y cultura organizacional, ¿no? Porque Claro. para hacer esos cambios, que yo creo que es fundamental, y yo creo que la pandemia, cuando yo hablo con mis pares y todo, yo creo que la pandemia generó esa sensación de este es el momento que me fuerza a cambiar, me fuerza a mirar las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí se combina la cultura organizacional, que no es menor, en el impacto de una empresa grande, chica, cómo vas transformando eso, con lo que es innovación, ¿no? Y en innovación, nada, se me ocurre obviamente pensar hoy hablamos mucho de metodología ágil, ¿no? De células ágiles que van trabajando y dinamizando todo este tema de la innovación. Entonces es ahí donde apuntar, donde ir logrando pequeños éxitos a medida que uno va avanzando, y donde otra herramienta para mí clave en todo esto, que otro aprendizaje, es la colaboración. O sea, hoy la innovación no sucede en silos, no sucede sola. Realmente la colaboración busca diversidad, busca conocimiento, busca que compartas y co-crees en un mundo, en un ecosistema de emprendedores, de startups, de academia. Entonces creo que ese es, obviamente, en las empresas y con nosotros. Entonces todo ese concepto de la colaboración también resurgió muy fuerte, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que mirar, y que las empresas tienen que mirar muchísimo en ese pensamiento de cómo acelerar, sin duda, esta transformación que llegó para quedarse, ¿no? Y Marín, ¿cómo lo ves desde Facebook cuando se encuentran esta demanda de las compañías para no quedar atrás? Bueno, recién contabas de unos fondos para poder apoyar de alguna manera algunas pymes. ¿De qué otra manera ves que Facebook percibe esta necesidad tan repentina? Sí, mira, construyendo sobre lo que dijo Roberto, me gustó lo que mencionó, que ya hay herramientas existentes, ¿no? Entonces, lo que veo muchas veces son empresas que dicen, bueno, pero tengo que transformarme y construir todas las herramientas necesarias. Sí, puede ser. Y a la vez hay herramientas y plataformas que ya existen que pueden integrar. Entonces, por ejemplo, las empresas que mejor están atravesando la pandemia, son las que aprovecharon de mensajería, de abrir una fachada, una presencia de comercio digital en Facebook o en Instagram, por ejemplo, que ya empezaron a usar WhatsApp para vender con su fuerza de ventas, integrarlo a su CRM, etc. Y así hay cosas que se puede hacer de forma muy rápida, de forma muy ágil, para avanzar en esta necesidad del consumidor, ¿no? De la conexión, de la conveniencia, de la rapidez. Y quizás después seguir planificando para una transformación digital que requiere más tiempo, ¿no? Más construcción, digamos. Entonces es poder balancear, encontrar un equilibrio entre el short term y el más mid to long term, pero arrancar ya. Y eso es lo que estamos viendo ahora en la pandemia, y donde aconsejamos y trabajamos con empresas de todo tamaño para que puedan acelerar su recuperación en estos momentos. Agilidad en la táctica y previsión para la estrategia una vez que pase el temblor, de alguna manera. Y Pablo, ¿cómo se ve en Google? Y aprovecho ya para hacerte la primera pregunta de esta ronda, que es, ¿cuál fue, como CEO de una compañía como Google, el obstáculo más difícil para llevar en la pandemia y qué aprendiste de esto? Bueno, ¿por dónde empezar, no? Creo que los aprendizajes han sido realmente enormes para todos. Yo me enfocaría, Alex, en tres grandes rubros que por lo menos a mí me deja esta crisis y me han ayudado a
como dijo Winston Churchill después de la Segunda Guerra Mundial, nunca desperdicies una buena crisis, y creo que esta crisis nos está dejando muchos aprendizajes que hay que asegurarse de capturarlos. La primera cosa que nosotros hicimos en Google Argentina tuvo que ver con esto de comunicar claramente las prioridades al equipo y alinear expectativas individuales. Digo, hay una frase que a mí me gusta mucho también, que es esto de estamos todos en la misma tormenta, pero todos en barcos distintos. Digo, hay personas que viven en un departamento de 60 metros cuadrados con 6 personas, otros que viven en una casa enorme solos o solas. Entonces, lo desafiante es poder setear claramente las expectativas y sobre eso llevar adelante un plan con cada una de las personas, ¿no? Así que el seteo de expectativas para mí es importante, y la priorización. La segunda tiene que ver con, como dice esta frase también en inglés, walk the talk, y modelar el well-being. Digo, la gente obviamente está en una etapa difícil, está en una etapa donde cada uno, insisto, está en un barco distinto, y más allá de lo que uno diga, creo que en estos tiempos es clave lo que uno haga. Digo, yo he anunciado con bombos y platillos que me tomaba una semana de vacaciones, he mostrado mi calendario para mostrar cómo me tomo bloques de 2 o 3 horas por día para hacer la tarea con mis hijos y ordenar la casa y cocinar y demás. Entonces, eso del hacer y de poder modelar el well-being, el balance entre el trabajo y la vida personal, me parece muy importante. Y tercero, y no menos importante, obviamente enfatizar el reconocimiento y el feedback. La gente puede sentirse muy confundida en un momento donde, como decía bien Roberto, estamos todos alejados, no nos encontramos en el comedor, en la cocina, en un pasillo, y generar esa cercanía y poder mantenernos conectados, dándonos feedback permanente y reconociendo el buen trabajo, también ha sido un aprendizaje importante. Eso es lo que más extraña, ¿no? Esa cercanía por fuera de las pantallas, seguramente. Y en tu caso, Maren, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje y el mayor obstáculo que encontraste en este tiempo? Sí, obviamente al principio fue el shift para poder operar remotamente, ¿no? Que quizás para un Facebook, para un Google, incluso es más fácil, ¿no? Un IBM, pero fue de cerrar las oficinas y poder llegar a casa todos de un día para el otro. Ya pasamos esa etapa, ahora creo que todos estamos de acuerdo que la productividad es mucho más de lo que habíamos esperado, y que en esta etapa, y realmente pensando que esto va a seguir de largo, o sea, nosotros no pensamos abrir oficinas hasta, no sé, hasta el año que viene, y podemos tener trabajo remoto hasta julio del año que viene. Entonces es cómo cuidamos de la gente con su salud mental, ¿sí? Y cómo les mantenemos este sentido de cercanía, que diría que en América Latina siempre es tan importante el querer estar juntos. Son desafíos muy importantes. La salud mental no es únicamente la persona que vive solo en casa, es también el papá, la mamá que está trabajando ahora con el colegio digital de los hijos, ¿no? Los online classes, es mucho. Entonces, como dice Pablo, enfatizo mucho esto de tomar vacaciones, tomar licencia de salud mental si hace falta, que tenemos en Facebook y proveemos a los empleados, usar el acceso a terapistas que también tenemos de acceso gratis en Facebook, y que no haya ningún juicio, o sea, no hay ningún perjuicio sobre eso. Es importante, es saludable, hay que hacerlo. Y para managers es ser el role model, hay que modelar ese comportamiento, hay que tomar las vacaciones, hay que pedir la licencia para que sus equipos vean que puedan, que tienen el permiso, digamos. Que todos lo necesitan. O sea, yo CEO también necesito tomarme un descanso, vos tomátelo, ¿no? Un mensaje... Claro. Y en el caso, Roberto, ¿qué fue lo más difícil para vos como CEO de IBM y cómo lo superaste y qué aprendiste? No, obviamente muy en la línea de lo que contaron recién Maren y Pablo. Obviamente primero la sorpresa ante algo excepcional que obviamente ni imaginábamos o teníamos en nuestras mentes que podía pasar, con lo cual rápidamente
nos llevó a adaptarnos a una situación donde creo que lo principal fue cómo, a pesar de la virtualidad y que obviamente nosotros lo manejábamos y de hecho ya se manejaba home office en su momento, no todo el mundo como ahora, pero sí bastante gente lo hacía, ahora cambiaron las condiciones, ¿no? Entonces había una situación donde teníamos que, a pesar de la distancia, como decía Marian recién, acercarnos mucho más a la gente, entender sus situaciones, empatizar, comprender, ajustar, con lo cual desde esa medida yo creo que ahí más allá de liderar en la organización, yo creo que acá es fundamental el trabajo en equipo, ¿no? Y es fundamental el equipo que está en el día a día, codo a codo, ayudándote justamente a que todo esto navegara en el rumbo que uno quería, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, era también cómo comunicarnos y ser transparentes con la gente, cómo hacer el walk the talk, como decían recién Pablo y Marín, nosotros mismos. Tenemos un pledge en la organización que justamente apunta a cómo ayudar a balancear ese tema personal, laboral y entender la situación de cada uno. Cada uno está en un barco totalmente distinto, con lo cual tenemos profesionales ayudando en las distintas situaciones. Entonces yo creo que fue un gran aprendizaje para mí desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de cómo estar trabajando en un tema que claramente no estábamos preparados. Nosotros tenemos comité de crisis, al principio funcionaba todos los días, ahora 24 horas. Funcionaba todos los días nos reuníamos un grupo muy importante que representaba a todos los sectores de la organización. Hoy nos seguimos reuniendo con más periodo, o sea, menos periódico, o sea, más alargado en el tiempo, pero sí 2 veces por semana y seguimos, donde ahí se tratan, de hecho, todos los problemas que van sucediendo en el día a día, desde los permisos para la gente que tiene que circular por esencial o por su trabajo esencial o por ir a solucionar un problema a un cliente, a estos temas de ayuda profesional, la vacunación para la gripe, cómo lo íbamos a hacer desde una situación remota. Entonces, creo que nos llevó a una situación que obviamente no estábamos preparados o acostumbrados, pero de la cual yo no tengo duda que, una, aprendimos un montón, 2, aprendimos un montón de cosas que van a quedar, que claramente aprendimos cómo se afectaron algunos procesos, por decirte, toma de gente nueva en la compañía. Pensá que antes nosotros, para que alguien nuevo entrara en la compañía, había que firmar no sé cuántos papeles, era un tema de face to face, en la oficina, las herramientas de trabajo, bueno, todo eso desde abril, desde fin de marzo en adelante, se hace remoto, 100% digital. ¿Y por qué va a cambiar? Va a quedar de esa manera, porque yo creo que son cambios que sin duda llegaron para quedarse, y así eso lo traslado al mundo de nuestros clientes y de las empresas. Realmente es repensar un montón de cosas, ¿no? Y hoy creo que el éxito en el futuro significa transformar claramente la empresa hoy, ¿no? Y pensar más allá ya en lo que se viene en el mediano y corto, como vos decías, el mediano y largo, como vos decías al principio, que creo que a partir de los aprendizajes que tuvimos con todo esto, nos dejan un montón, ¿no? Pero es el orgullo, además, de sentir que en IBM con una cantidad de gente que se adaptó rápidamente a esto y que también salió a cómo ayudo, ¿no? Cómo ayudo en una situación de crisis que se está viviendo globalmente y donde yo tengo mucho para entregar. Ahí Roberto, entonces, de alguna manera se fue adelantando a esto que veníamos charlando al principio, que es, bueno, qué es de lo que le comentaba Pablo al principio también, qué es lo que llegó para quedarse, qué será transitorio, y este panel se llama Un viaje al futuro. Entonces te pregunto, Maren, ¿cuál de todas las tendencias, de todos los hábitos que vos percibiste desde Facebook, crees que realmente van a seguir? ¿Y cuáles crees que por ahí van a ser simplemente esporádicos o coyunturales?
Sí, o sea, a ver, hay muchas tendencias. Voy a enfocar ahora más en el comercio electrónico. Creo que es encontrar a los consumidores donde están y entender que esta transformación digital es irreversible, irreversible. Eh, si hay gente que quiere comprar nuevamente en una tienda física, sí, pero ya sabemos, tenemos datos de un estudio Facebook IQ, por ejemplo, que dice que solo la mitad a nivel global dicen que tienen ganas de volver a las tiendas. Entonces, el comercio híbrido, tener una presencia fuerte online, acompañado sí por una presencia física, es importante. Estamos viendo nuevas tendencias como en inglés se llama buy online, pick up in store, por ejemplo, compra online y recoger en la tienda, porque la gente va a seguir pendientes de su propia seguridad. Y también esto de conveniencia y la conexión, que la gente, a pesar de estar distantes físicamente, quieren estar juntos. Y eso lo vemos en el consumo digital, lo vemos en, por ejemplo, telemedicina, ¿no? Un 80% de las personas que están usando telemedicina durante la pandemia dicen que es la primera vez que lo usan. En mensajería, en messaging, cómo comunicamos de forma más íntima, más one-to-one, diría. Entonces, esas tendencias seguirán. No es que después de la pandemia el uso de las plataformas digitales que hemos visto se vuelven a lo que eran antes. Y para eso me encanta una frase de un novelista, Haruki Murakami, y tiene una novela, Kafka on the Shore, y él dice, mira, en medio de la tormenta no serás, o sea, no te vas a acordar después todas las cositas que hiciste durante la tormenta, pero lo que es seguro es que no vas a ser la misma persona que entró en la tormenta. Entonces, la conversación que tenemos con empresas es, ¿quién vas a ser cuando salgas de esta tormenta? ¿No? Porque va a ser fundamentalmente diferente, ¿sí? Porque las personas son fundamentalmente diferentes. Es un futuro de trabajo que contemplamos remoto, va a seguir siendo remoto, y la transacción con el consumidor también queda para esta forma híbrida digital. Me impactó mucho el dato que el 50% de esta encuesta global deciden que no volverían a las tiendas. Me parece un dato realmente sorprendente, ¿no? Sí, es importante. Por ahí no tienen ganas, entonces buscan el pago sin contacto, ¿sí? El pago online. Esto de comprar, pero ir a la tienda a recogerlo. Claro. Esto de chatear con alguien, ¿sí? Incluso estamos viendo tendencias que vienen, por ejemplo, de Asia-Pacífico, donde hay la tendencia de los lives. Hay ahora live shopping, donde puedes mirar un live, ¿no? y ver qué están vendiendo y después chatear y comprarlo en tiempo real, digamos, con alguien ahí mostrándote y vendiéndote. Son muchas tendencias que vienen para quedar y es importante construir una fuerte presencia digital para marcas. Veo a muchas marcas que dicen, bueno, voy a pausar, no es tan importante. Te digo, hay muchas empresas invirtiendo y si no estás liderando una empresa que tiene eso en mente de su presencia y marca online, vas a salir de esta tormenta atrasado y con desventaja. Y Pablo, ¿cómo lo ves en Google? ¿Cuáles son estas tendencias también que crees que van a quedar y van a quedar más allá de la tormenta? Y por el contrario, ¿identificás alguna tendencia que crees que sea estrictamente temporal? Sí, yo creo que el gran desafío, Alex, es que, digamos, también dejo una invitación. Vino alguien y apretó el botón de reset, ¿no? Literalmente se reseteó todo. Digo, si uno era un dueño de un restaurante y se ocupaba de tener el salón lleno, hoy tiene que tener un proceso de e-commerce fantástico para maximizar el delivery. Si uno, como decía Daniel Herrero, era una automotriz y tal vez no pensaba demasiado en el e-commerce, hoy, como bien decía Mara, el e-commerce es fundamental. Si uno tenía una agencia de viajes online y basaba toda su campaña de marketing en la data histórica, bueno, la data histórica dejó de tener ningún tipo de relevancia. Entonces,
Yo creo que la gran tendencia a mantenerse, y acá viene un poco la invitación, es aprovechar a full la potencia que tiene la tecnología. Digo, creo que lo que esta crisis tiene de muy distinto respecto a crisis anteriores, que la humanidad las ha tenido, digo, hemos tenido 2 guerras mundiales, virus de distintos tipos, colores y formas, es que nos encuentra con un desarrollo tecnológico extraordinario. Déjame hablar un minuto del poder de Machine Learning. Machine Learning tiene justamente la capacidad de que las máquinas nos permitan, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, encontrar al usuario en el momento correcto, con el mensaje correcto, al costo correcto, y todo en el universo de maximizar eficiencias, que claramente va a ser cada vez más importante en el mundo futuro. Así que yo creo que la tendencia que más bien nos invitaría a todos a mantener es esto de poder mantenernos, como decía Roberto, ágiles, y poder mantenernos con un foco muy importante en no necesariamente confiar en la data histórica, sino confiar cada vez en que el Machine Learning nos permita generar estas enormes eficiencias que podemos desarrollar para nuestros negocios. Saben que haría de este panel un bis y extendería por el mismo tiempo que tuvimos. Tengo muchas más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Entonces vamos seguramente a entrevistarlos para Forbes, para poder continuar y profundizar esta charla en nuestro formato de Forbes Argentina y en la edición impresa. Pero la verdad que fue sumamente interesante compartir estas experiencias con todos ustedes. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alex, por el tiempo y por este panel. Maren, desde Brasil. Gracias, Alex. Gracias, Maren. Gracias, Robert. Pablo, Roberto, muchas gracias por este verdadero viaje al futuro. Y ahora los invitamos al próximo panel para escucharlo a Juan Sebastián Verón y contar su experiencia de liderazgo desde un lugar completamente diferente.